Bien, Damián, adelante. Ahí nos escuchan, chicos. Se escucha A vos perfecto. ¿Sí? sí, Perfecto, ahora sí, perfecto. Bueno, Damián. ahí estamos entonces. Bueno, buenas noches. Es un gusto saludarlos. Bueno, en esta nueva edición del conversatorio en clave psicoforense, tenemos el gusto, el honor de compartir con Camila Candiotti, que ya la va a presentar nuestro amigo y colega Damián Ricardo. En esta nueva edición del conversatorio, donde vamos a trabajar las cuestiones del cuerpo y el lenguaje en el incesto. Es un placer contar contigo, Camila, siempre con la generosidad que te caracteriza y esa pasión en la transmisión que valoramos muchísimo en estos intercambios entre la clínica y la práctica psicojurídica. Así que muy bienvenida, Camila. Vamos a darle la palabra a Damián, así la puede presentar y comenzamos. Bueno, como decía Gabriel, tenemos hoy a Camila Candiotti en el encuentro de hoy. Ella es psicoanalista, es oriunda de Santa Fe, pertenece a las principales organizaciones psicoanalíticas como la Asociación Argentina de Psicoanálisis, la EOL, la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es directora de la sección de la EOL en Santa Fe y autora de diferentes libros y publicaciones. Es coordinadora de La Plapla, que es un taller lúdico terapéutico para infancias caídas del otro, de la Dirección Provincial de Salud Mental, también en Santa Fe, y es licenciada en psicología y licenciada en psicopedagogía. Así que, bueno, Camila, buenas noches. Queremos darte paso a la presentación en un tema tan interesante como el que propones, que es incestar entre el cuerpo y el lenguaje dentro de la sección que tenemos orientada hacia la clínica victimológica. Gracias, Camila, por estar. Pero muchísimas gracias a ustedes. La verdad que para mí es un gustazo estar en esta instancia. Aquí quiero agradecer especialmente a Gabriel y a la Asociación Argentina de Psicología Jurídica Forense, bueno, por invitarme a conversar, que es lo que espero que hagamos. Este, mm, Les cuento que la temática un poco surge a partir de una charla espontánea con Gabriel acerca de una conferencia de Ricardo Celdes que da, creo que el mes pasado, en junio, en el NUCEP, que está subida a la web. Bueno, a partir de estos intercambios, nos trae un poco de regreso un significante bastante en desuso, pero que, como es el del incesto, pero totalmente pertinente y presente en nuestra práctica y en este espacio de la asociación. Bien. Así que, bueno, luego de comentarios, de idas y vueltas y plantearnos un poco de qué iba a tratar en esta ocasión, decanta el título Cuerpo y lenguaje en el incesto. Y el incestar, que es el gusto particular de ese significante de Gabriel, después, bueno, vamos a charlar sobre eso. Les cuento que despertó mi interés, bueno, este significante, ¿no? Incesto. Y un poco para recortarlo, porque es sumamente amplio, voy a articular dos subtemas, vamos a decir, que son los que están ahí en el flyer. Uno es abuso sexual infantil y el otro, el pasaje al acto de un goce sin ley. Entonces, el abuso determinación jurídica, que habla sobre lo que en términos políticos podría ser una intromisión externa, traumática, prematura y de orden sexual del adulto sobre el sujeto infantil. Y por otra parte está el pasaje al acto de un goce sin ley,
que nos pone del lado opuesto al padecimiento. Ahí hay una fijeza de saber sobre el goce ejercido en una metría de condiciones que habla del abusador, es decir, del lado del victimario. Ubicar el abuso del lado del acto me parece interesante por varias razones. Entre ellas, porque el pasaje al acto es transestructural. ¿M? Es decir, que se trata de un fenómeno del cual el psicoanálisis tiene mucha producción al respecto, ¿m? Un campo teórico interesante, y no es una estructura, sino que es un fenómeno dentro de una estructura, es decir, que por el pasaje al acto pueden pasar todos o podemos pasar todos, digamos. Bien, es algo que constantemente se ve en la clínica. No tanto este pasaje al acto en particular del que hablamos, del incesto. Bien, para tratar estos temas, entonces, vamos a tomar cuatro. Uno, para que tengan una idea lógica del recorrido, vamos a hablar sobre la sexualidad infantil, luego el cuerpo y el lenguaje, y el otro que no existe es el tercer punto. Y el cuarto punto son unos recortes clínicos, un par de presentaciones, una sacada de los medios respecto de, entonces todos podemos debatir y tomar la palabra porque, digo, a cada quien le va a resonar porque va a tener esos elementos disponibles para todos, y otro es un caso de un control, corto algunos datos para pensar algunas de las cuestiones que trabajamos clínicamente como teóricamente para aplicarlas a la clínica específicamente. ¿M? Así que bueno, voy entonces a empezar por el primer apartado. La sexualidad infantil es el descubrimiento freudiano, típico, ineludible. El psicoanálisis introduce la dimensión sexual en el ser humano desde el punto de vista, podríamos decir, integral. Es decir, que incide en el modo de vivir. Implica el respeto, su existencia, y desde su nacimiento. Cuestión que espantó a los colegas y a la sociedad victoriana de Freud. Sin embargo, aún hoy continúa siendo un tema escabroso. Freud, en 3 ensayos, define al niño polimorfo. ¿Qué nos dice con ello? Lo que allí se plantea, ¿ha sido superado? Vemos que no. Lo irreductible de lo sexual continúa inquietando. El misterio de armar un cuerpo sexuado sigue vigente hasta nuestros días. La definición de polimorfismo de la satisfacción infantil difiere de la acusación de pansexualismo de Freud. Que se acusaron, ¿no? La vida sexual del niño se manifiesta multiplicidad de actividades que reportan placer por el ejercicio parcial de las pulsiones y que no desemboca esto desde el planteo del psicoanálisis en la deformación de lo que sería la liberación sexual de los años 60, por ejemplo. Deformación que podríamos pensar también hoy ha sido viralizada en nuestros términos, ¿no? Y que en la actualidad desemboca inclusive hasta en el empuje al goce, ¿no? Freud reconoce en el sujeto infantil la dimensión de placer y de displacer. El niño o niña experimenta
investiga acerca de satisfacción e insatisfacción, siempre fragmentada, si dicha actividad sexual a la genitalidad o a la vida adulta. Es decir, que el psicoanálisis tiene que hacer aparecer la dimensión sexuada del sujeto infantil, estableciendo una diferencia con la posibilidad efectiva de la realización del acto sexual propia del adulto. Por lo tanto, la vida sexual del adulto no es la novedad de la aparición de esa dimensión, sino la posibilidad del acto, ya que tiene su génesis en la vida sexual infantil. De allí que hay que destacar que la sexuación ocurre en dos tiempos. Lo infantil, hay que pensar, hay que pasar por el oleaje pulsional de la pubertad, esperar a la salida de la adolescencia para ratificar o rectificar el síntoma y el fantasma. Todo esto en el caso de la neurosis, ¿no es cierto? Por otra parte, la formación del síntoma no se produce en un solo momento, lo sabemos, sino bajo la lógica de la precu, bajo el efecto, a su vez, del sentido. El tema de la sexuación es vasto. Ha ocupado a los analistas desde su comienzo y puede ser abordado desde diferentes aristas. En esta oportunidad, quiero resaltar una cuestión. El objeto de amor o de atracción que ha de buscar el sujeto en la pubertad o a partir de ella no es el mismo de las marcas del origen. Es decir, que el encuentro con el objeto, que además sabemos con Lacan que está perdido por estructura, el objeto sexual ha de buscarse fuera de la familia. Se dice rápido y fácil, sin embargo, lleva años. Constituye una ardua tarea subjetiva. El reencuentro del objeto ha de ser siempre en otro lugar. Lacan va un poco más allá y plantea la cuestión en términos de falta. Entonces, el encuentro es siempre reencuentro o encuentro de la falta de objeto. Lo que se encuentra no es el objeto, sino su ausencia. La evidencia de esta falta de objeto y el desafío lo constituye rastrear un objeto que lleve de alguna manera las marcas de ese objeto perdido. El primer objeto, el otro primordial, del otro de los cuidados, del otro materno, ha sucumbido al olvido, a la represión, y será pesquisado en aquellos objetos nuevos que lleven su estilo. Esto del estilo está en el seminario 4, la página 51. En definitiva, la sexualidad humana se aprende en un mal lugar, hemos pensado, el lugar del que ha de desprenderse el niño. Ha de parirse del apego y de esas experiencias de ese desgarro entre el cuerpo de la madre y el niño, el pasaje por los diferentes tiempos del Edipo, será la tarea titánica por venir, del lado del sujeto y del lado del otro. Punto 2. Cuerpo y lenguaje.
La palabra en psicoanálisis tiene una profundidad y un volumen propios del discurso analítico desde Lacan, especialmente en la tercera enseñanza. Podríamos decir que lo que para Freud es sexualidad infantil, para Lacan lo es la palabra. El uso y la estructura de la palabra podríamos llamarlo el problema de Lacan, ¿no? Esto, desde función y campo de la palabra en el 53 hasta podríamos tomar el seminario 25, momento de concluir, la investigación sobre el lenguaje, la palabra y sus consecuencias, los alcances, su topología, es lo que orienta toda la obra lacaniana. Dicha inquietud tiene que ver esto, no con una erudición abstracta, puramente especulativa, sino que Lacan ponía el acento en los poderes de la palabra, dejándose sorprender por la clínica, sin conformismos, hasta contar con la naturaleza, hasta constatar, ¿no?, que la naturaleza del ser del lenguaje define la humanidad. Del sujeto definido por la cadena significante pasa a la noción de par letra. Lo interesante de las tantas cosas del par letre es que este último no existe sin un cuerpo, cuya modalidad de goce se extrae de ese choque entre el significante y la anatomía. A partir de aquí, no es posible pensar un sujeto sin cuerpo. Sujeto más cuerpo igual, podríamos decir, ser hablante. El modo de habitar un cuerpo, de cada uno, un cuerpo en singular, es lo que especifica cada quien. Y con ello opera el psicoanálisis. La concepción del ser hablante, goce más significante, es crucial en nuestros días y nos da herramientas pertinentes a la hora de pensar la clínica actual, las redes sociales, los fenómenos planetarios. Les cito unas palabras de Cristiana Alberti, que es la presidenta de la AMP, en un artículo que se llama Acto de Palabra, y allí nos habla sobre lo siguiente. Dice, la reducción de la función de la palabra y su olvido. La palabra en la actualidad se reduce a un querer, a pura voluntad. Las palabras se toman al pie de la letra. La palabra se ha vuelto radical, sin matices. Nos lleva a hablar esto en términos concretos, contables. Todo lo que se afirma como verdadero es verdadero. Y esto es fundamental para el campo jurídico. Todo lo que se afirma como falso es falso. Un lenguaje sin paradojas. Esta cibernética de la palabra cala hondo en las profundidades del gusto de nuestra civilización. En efecto, dice, es una civilización en la que aseguran sobre el ser, lo que Lacan profetizó en Radiofonía como el ascenso al cenit social del objeto llamado por mí pequeño a. Bien, ahí dejamos el punto del cuerpo y el lenguaje. Y pasamos al es el otro que no existe. La declinación de la autoridad, los grandes relatos e ideologías, el nombre del padre, fomentan o sostienen, o sea, la declinación de todo esto, el anhelo de hacer existir lo que llamamos en psicoanálisis la relación sexual. Es decir, todo es posible. Nada está prohibido, nada se pierde. Hay
de la castración. Esto como contexto social. En lo que respecta al sexo, es interesante preguntarse acerca de qué prácticas sexuales son hoy prohibidas o censuradas. Las perversiones, la pornografía, la obscenidad, eh, ¿son censuradas por el otro social en la actualidad? Algunas prácticas que Freud consideraba dentro del apartado de perversiones, hoy ya no son consideradas como tales, inclusive gozan de popularidad, ¿no? El matrimonio igualitario, se hacen leyes a favor de la ley de género, en fin, la exhibición pública de la desnudez no tiene eh, ningún obstáculo. ¿M? Todo esto es promocionado. Entonces, en este punto, es sin corroborar que la prohibición del incesto, nombrada jurídicamente bajo la clasificación de abuso sexual infantil, que de todas maneras es más amplio, es una prohibición que se sostiene, a diferencia de las anteriores. Mantener relaciones sexuales con niños aún tiene mala prensa en Occidente. Una nota del diario del 12 del 2012 se titula Incesto, ¿legal o ilegal o inmoral? En Alemania. El caso de dos hermanos con 4 hijos que conmueve al país, que se debate entre la ley y la ética. Según la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, el incesto, dice, seguirá siendo ilegal en Alemania. Vemos, pues, cómo la ley fundamental de estructuración de la sociedad occidental, de todas maneras, está cambiando. ¿Mm? Lo que se suponía como su fundamento, hoy ya no es tan evidente. El caso precitado pone en juego el incesto. Sin embargo, descriptiva que contrasta con la línea del padre gozador de la horda primitiva. La constitución subjetiva, a partir de la fantasía de un otro gozador, difiere de la realización de dicha fantasía. Freud ya nos esclarecía que la perversión es la de las fantasías neuróticas, ¿no? La otra cara de la perversión. Hay una gran diferencia entre la fantasía, el sueño, la alucinación y hacerlo real. La ocurrencia del Edipo a nivel inconsciente no tiene las mismas consecuencias que su pasaje al acto. En este último caso, el del otro gozador, sin límites, sin ley, hace del sujeto, el hijo, un objeto de pura satisfacción. El objeto de atracción, en el caso del incesto, ¿no? Pierde su estatuto de sujeto, de par, de humano, rebajándose a la cosa. El objeto alcanzado del lado del perverso, en su pleno de saber del perverso, un sujeto sometido a la ley de su capricho. La ley simbólica no alcanza al perverso. Él tiene pleno sobre el goce a su disposición, sin vacilación. El franqueamiento que se produce en el pasaje al acto perverso despoja a su víctima de la posibilidad de elegir.
La condición de participación en la comisión del acto solo se produce a condición de estar ubicado como objeto degradado, destituido del lugar del agente. Hay un único agente en el acto perverso, sin lugar al semejante en tanto par. Dicha estructura reviste la máxima importancia en el caso de la víctima, dado que el sentimiento de culpabilidad que surge muchas veces a la supervivencia del acto del que se ha sido objeto es algo que se escucha en la consulta. Circunstancialmente, el lugar de objeto en el acto perverso es devastado, aterrorizado, degradado. Aquí la distinción que trabaja Clotilde Leguil en su libro Ceder no es consentir, se los recomiendo. Ceder a la iniciativa perversa del gran otro a fin de preservar la propia existencia no es lo mismo que participar por deseo propio. La participación del acto de la que se fue parte no equivale a su consentimiento. Se consiente cuando se puede elegir, cuando hay asentimiento, cuando puede decir no. En condiciones de asimetría de poder, de estatus, de función, de edad, de experiencia. Puede consentimiento. Muchas veces los analistas la tarea de acompañar a víctimas de abuso sexual o de poder. Yo trabajé 10 años en el programa de protección y acompañamiento a testigos en causas de lesa humanidad, donde los sobrevivientes a la desaparición forzada y a las torturas, bueno, como situación extrema también víctimas de la perversión, tiene muchos puntos en común. Se juega allí el sentimiento de culpabilidad. Es de máxima importancia no culpabilizar, tampoco justificar la posición de víctima, sin traumatizar, dar el sentido. Ha de realizarse un trabajo orientado por la responsabilidad, que puede llevar años, a fin de que el sujeto quede, se pueda salir de ese lugar de pasividad, de extravío, sin deseo, ¿m? O bajo la obediencia del super yo, extraviado en esa primacía del otro, o la reivindicación permanente de aquella marca que no cicatriza, ¿m? Que se resiste a suavizarse, permanece en una iteración traumática. Entonces, acompañar ahí y poder alumbrar o dar a luz nuevamente el deseo es algo muy importante. Bien, hasta ahí un poco la cuestión teórica. Ahora les voy a traer, tenemos tiempo, me parece, ¿estamos bien? ¿Sí? Sí, 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 tenemos ahora menos cuarto. Si querés, vamos dando paso a las preguntas y todo, pero sí, sí, sí. Les comento esto. El otro día, porque es creo que de la semana pasada, me encontré con un contraejemplo de los que hemos estado trabajando y que tiene que ver un poco con el uso de la palabra y con el uso del lenguaje en la actualidad. Le cito el caso Tomás. Dice, mi nombre es Tomás Giro, bueno, Tomás, no importa. Estoy haciendo este, pasa por YouTube y por todas las redes, para contar algo
costó años decir en voz alta. Cuando era adolescente, acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo. De lo más difícil de admitir es que sostuve esta acusación por más de 10 años. Ujú. De esta manera presentó Tomás, un joven de 23 años, esto lo saco del diario, ¿eh? No estoy dando estos datos de la identidad porque sea un caso privado. Bueno, estudiante de Derecho, habla de la situación que marcó su vida, la de su padre, que fue procesado, que estuvo preso efectivamente por la denuncia de abuso sexual agravado por el vínculo. Bien, y separado entonces de sus hijos durante todo ese tiempo y hasta la actualidad. El pibe dice, crecí escuchando que mi papá era peligroso, que tenía que tenerle miedo, que nos había hecho daño, que nos había lastimado, nos golpeaba. ¿M? No fue una mentira inventada, historia sostenida, repetida, impuesta, figura adulta, por la que yo confiaba plenamente, mi madre. Bien, hay otros detalles, pero lo que yo quería resaltar es que es un tema delicado. Parecería un contraejemplo de los casos que se ven aludidos, en todo caso, en la primera parte. Pero son situaciones muy frecuentes en la actualidad. Y para nada estoy de acuerdo con esas iniciativas legales actuales de los legisladores, digamos, ¿no? ¿Qué leo yo acá? No se trata de que los niños mienten, ni tampoco que dicen siempre la verdad. ¿M? No hay ser hablante que diga siempre la verdad. ¿Sí? Si digo la verdad, miento, y si miento, digo la verdad. Es decir, que hay una profundidad, un volumen, una topología de la palabra que hay que tener en consideración. Porque cuando eso se pierde, es como que se imaginariza, ¿no? Es como solo la validez de la autopercepción. Y hay un problema con el cuerpo y con la sexuación que es más complejo. ¿M? No todo lo que pasa en TikTok y en las redes es así, ¿no? Bien, entonces, em, es cierto que el sujeto infantil por estructura es un diente de supervivencia, ¿no? Hay uno de los cuidados que tiene que estar ahí. Y en este sentido, me parece que lo que dices es un testimonio de que todo niño es hablado. El discurso que lo aloja y que lo humaniza. ¿M? Y esto hay que tomarlo en consideración. ¿M? La condición de vulnerabilidad que lo hace sujeto de privilegio y de manutención y protección, al tiempo lo expone al otro. ¿M? ¿Cómo ubicar esto en cada caso? ¿Qué lugar tiene el niño en el otro, en la pareja parental, en una separación? ¿M? ¿En qué posición se encuentra respecto del deseo de la madre? ¿Eh? Bueno, estas son preguntas que guían la clínica con niños habitualmente. ¿M? Y que, aunque se trate de casos, por ejemplo, nomenclados como abusos, etcétera, no hay que dejar de preguntárselos. ¿M? Bien. Bueno, son las menos cuartos. Si quieren, les puedo comentar el otro caso, que es de otra manera. Se trata de una puber de 13 años que llega a una institución pública, un centro de salud, luego de que la madre
recibir del juzgado de familia de consultar a psicología por una cámara Gesell fallida. Allí se esperaba que pudiese dar cuenta de los abusos sexuales padecidos y que, bueno, habían sido denunciados por la madre, quien, la madre, toma conocimiento de los abusos, leer un diario personal de su hija. En el diario, la madre lee que el padre del hermano menor de esta niña le hacía cosas malas. Este hombre había vivido con ellos entre los 5 y 8 años de la niña, tiempo en el que su madre se separa después, ¿no?, de él a los 8 años y no tiene más contacto. Al momento en que la madre habla con su hija sobre lo que leyó en el libro, le pregunta si lo mismo le pasaba con el padre biológico. Y se lo pregunta, persecuta, sino que la niña, que no convivía con el padre desde el año aproximadamente, se habían separado los padres, sí iba regularmente los fines de semana a la casa del padre. Y llevaba un en el que no quería ir. Entonces, la madre le pregunta si esto ocurría con su padre también, a lo que la niña asiente. Bien, entonces desde hacía algunos meses la adolescente no quería ir, esto llamaba la atención de la madre. Tanto al hablar con su madre como en la instancia de declarar como víctima, la joven se angustia muchísimo, no pudiendo decir prácticamente nada, comenzando a llorar, a congojar y a temblar. En estas condiciones y bajo este empujar de la justicia, de los distintos estamentos, etcétera, la analista la recibe, alojando su malestar, respetando sus tiempos y dándole espacio para que elabore algo de esto. Bien. A mí me interesaba, después les puedo contar cómo sigue, me interesaba destacar que la denuncia, vemos en este caso, que se efectiviza años después, en la adolescencia, no en el momento de la ocurrencia, en la infancia. Bien. La adolescente, por otra parte, es interesante que no hace destino del abuso, no solidifica su posición de víctima. Esto lo digo porque cómo siguió el trabajo. Se da lugar al sufrimiento y lo pone al trabajo, pero no cristaliza en una posición de víctima. Por otra parte, el testimonio del diario es una cosa muy especial, porque a la vez de que a nivel subjetivo es un modo de autorizar su sufrimiento, de registrarlo, de ponerlo, a la vez de un modo, lo hace de un modo muy simbólico, muy además de que es una niña que tenía otros síntomas escolares de malestar y demás. Pero a la vez, eh, este diario puede ser prueba jurídica, no solo prueba subjetiva o familiar. ¿Mm? Bueno, no obstante, tomado con ese estatuto en el ámbito judicial, lo cual es bastante problemático porque, eh, digamos, la madre, además del relato de la madre, además de el testimonio del diario, la citan a la Cámara Gesell y ante el fracaso de la Cámara Gesell, digamos, vuelve
una y otra vez a ser convocada. Un artículo yo escribí dos artículos, uno que se llama Cámara Gesell, oximorón de la subjetividad, como aquello que va a preservar lo original y lo más delicado de la víctima, en realidad es lo que termina exponiéndolo, porque, eh, bueno, acá vieron que está el vidrio y depende mucho de cómo sea esa administración de esa prueba, si se respeta al sujeto o sirve para revictimizar. Bueno. Y otro texto interesante que pueden por ahí linkear es compulsión a denunciar, ¿m? Como este compuje a hablar del que hablaba, ¿no? Que muchas veces está en las escuelas, en la ilusión o en el anhelo de seguir la ley y el deber, eh, cómo es alojado y cómo es tratado esa víctima, ese sujeto infantil, ese niño, niña, en su padecimiento, es tan importante, ¿m? Como el resultado, digamos, de la prueba misma, ¿no? Eh, bueno, bien, eso. Hasta ahora vamos a dejar acá para Bueno, conversar. Camila, la verdad, muy, muy interesante tanto el contenido teórico como las viñetas que trajiste, una periodística y la otra, bueno, clínica. Eh, ¿Preguntas? ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? ¿Hacer alguna intervención? ¿Tiene alguna Que consulta para la él cuente por disertante? qué le gustó tanto incestar. A ver, ¿qué le llamó la atención de eso? Bueno, no, bárbaro. Gracias La a eso verdad estamos que acá. pero absolutamente, no, 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 tal cual. Camila, mirá, coincido, le damos la bienvenida a los colegas que se sumaron durante la conversación, tanto a Silvia Bocardo como al ingeniero José Pereira Alba, a Solange, a Laura. Bien, volviendo un poquito a la pregunta que Yo me pido haces, disculpas porque creía que eran las 20:30. Como siempre es sí, 20:30, cuando me fijé casi me muero. Pido disculpas. Ah, no, pero mira. ahora. Imperdonable, pero bueno, después lo hablaremos. No, está bien. Sí. Eh, entonces, eh, decía, ¿no? En esto que planteabas, Camila, muy interesante, porque una de las vueltas que tratamos, y en lo personal, desde la Asociación de Psicología Jurídica y Forense, es ir un poco más allá de los significantes que coagulan a la posición subjetiva, digamos, ¿no? Entonces, ir más allá de la víctima, ir más allá del autor del delito, ir más allá del síndrome del abuso sexual y el maltrato infantil, para poder profundizar en la posición subjetiva del otro del que se trata, ¿no? Entonces, tras ver la conferencia de Ricardo, me pareció muy interesante cómo él fue problematizando de alguna manera algunos constructos que uno los maneja desde el sistema de administración de justicia o desde el ámbito pericial, digamos, como cuestiones estancas, ¿no? Para poder pasar aún más allá, digamos, en donde empezamos a ver otras cosas, como esto que vos planteaste en las viñetas, ¿no? Esta denuncia pública que hace este joven, que nosotros la hemos subido, digamos, Sí, al, salió en a todas este, partes. Sí. claro, y la subimos al posgrado también, como para poder conversar sobre ello. Pero fíjate que plantea como una posición más, vos le diste una vuelta que es sumamente interesante en cuanto a las cuestiones del sujeto en tanto tal y hablado por el otro, pero hubo un planteo, digamos, inclusive dentro del propio grupo de los docentes que tenemos en la asociación, de colegas que por ahí entendieron que eso fue
una actividad absolutamente tendenciosa por parte de los abogados que pretenden justificar la existencia de las falsas denuncias, ¿no? Entonces, cómo se distorsiona ahí un poco, ¿no? Como que se sigue dejando al sujeto de lado, digamos, para pasar a justificar el tema de que podría llegar a tener que ver esto con una justificación de la existencia de las presuntas falsas denuncias y que es para ir en contra de los profesionales que argumentan tales cosas, ¿no? Es que hay algunos Eh, que quizás, digamos, lo hagan jugar de esa manera, por eso sí, aclaraba, claro. traigo este contraejemplo Obvio, de lo que, obvio. del ejemplo que siguió. eh, para poder leer algo de la estructura de un niño, ¿no? De la posición infantil, para leer la época, ¿no? Ujú. Porque en otra época no hubiese sido tan resonante porque no estaría YouTube, ¿no? O porque no se podría subir de manera gratuita a todas las redes y tener ese alcance masivo, clic, ¿no? Lo cual cambia Hubiera las quedado cosas, dentro del juzgado. Ah, porque sabemos que además las causas mediáticas tienen una presión particular, tanto para todos los actores de la justicia, para los mismos profesionales, aunque sean de parte, ¿no? Sean abogados o sean psicólogos, ¿no? Para los jueces también. Eh, y son cuestiones que son importantes poner al trabajo, es decir, en un caso particular poder desmenuzarlas. ¿M? Porque si no, entonces uno dice, ah, hay falsas denuncias, entonces que no se denuncie. No, ¿no? Em, puede, por ejemplo, ¿qué me llamaba a mí la atención del testimonio por el diario? Que uno dice, el testimonio del diario que fue escrito de esta niña en el fuero privado, en otro tiempo, que no fue para ser mostrado, que efectivamente no fue mostrado, sino que la madre lo lee, para la justicia, de todas maneras, eso no es suficiente como prueba, lo cual es bastante problemático, ¿no? Porque sabemos que el testimonio es apreciado, aunque no es lo único. Es decir, cómo obtener la prueba es algo paradójico y polémico en este tipo de circunstancias, ¿no? Si solo en el primer caso, aparentemente, solo ha habido el testimonio de los niños y ha sido un testimonio dependiendo de un otro, ¿no? Y aquí está el testimonio, inclusive escrito, y no ha sido suficiente, ¿no? Entonces vemos cómo tiene dimensiones el testimonio, ¿no? Y la palabra del niño, cómo tiene... Y no podríamos decir que ninguno de los dos casos son demasiado exitosos, donde tendría que haber valido el diario, de todas maneras es llamada a la niña a vez a declarar, aunque sea en cámara Gesell, pero no sé si no es peor que en sede judicial, porque finalmente está presente ahí eh, el abogado, etcétera, de la otra parte. Y en el otro caso, solo con la palabra no estamos exentos de que también pueda pasar esto, ¿no? Entonces, em, a mí me parece lo que yo encuentro en mi clínica es que es caso por caso, ¿no? Uno pesquisando eso que es absolutamente singular puede después obrar en el informe en favor del sujeto, ¿no? Em, Porque una tarea, calculo que del abogado, pero sobre todo del analista,
es una cosa, el tratado a nivel clínico, y otra cosa es qué dice, cómo lo dice y cuándo lo dice en la administración de la justicia, absolutamente. ¿no? No es Totalmente. lo mismo. Y aparte traes uno de los casos más complejos que hay dentro de los testimonios, que son las retractaciones, ¿no? La evaluación de la retractación, que es todo un mecanismo que hay que evaluar, como vos decís, caso por caso, Claro. y la complejidad que trae cuando no satisface los criterios la retractación. Así que bueno, son temas para profundizar y para continuar hablando en otro espacio, ¿no? Sí, sí, me interesó muchísimo, bueno, esto que comentás, Dami, el tema de la retractación, ¿no? Y que es es un término eminentemente del ámbito jurídico, pero nosotros tenemos que evaluar ahí como forenses o como psicólogos las resonancias que tiene ese acto en la subjetividad, ¿no? Y es en el caso por caso. Y creo que hay que ir sin temor con eso. Yo creo que los comentaba con algunos colegas hace poco en la clínica, o digamos, en mi práctica clínica, un adolescente me comentaba que, bueno, estaba yendo a la consulta porque, digamos, la madre, su mamá, lo había sorprendido estando con otro joven, más o menos de la edad, él tiene 15 años y el otro tendría 16 años, practicándole el otro a él una felatio. Entonces él me dice, si bien yo no quería, fue por una curiosidad y bla, bla, dice, para mí eso había, y literalmente me van a permitir, eso había terminado ahí, digamos, ¿no? Dice, pero, dice, fue peor porque después la madre hizo una denuncia, bueno, hubo toda una serie de Claro, el complicaciones. pasaje también, lo jurídico, ¿no? De el malestar, del sufrimiento, cuando Mm, eso es necesario, mm, cuando contribuye al sujeto y esa articulación entre la verdad subjetiva y, ¿no? La realidad subjetiva y la realidad también. Porque sí, en sí, 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 principio, entonces, uno no podría ir más a quejarse al analista. Porque el claro, analista, por eso les decía yo la como denunciar. Uno a todo el mundo, si el que viene sufre de algo y entonces ese sufrimiento tiene un origen, en general son los padres, uno tendría que denunciar a cuanta persona, ¿no? O sea, no sería posible. Entonces, las cosas llevadas al extremo mm, son bastante problemáticas. Entonces, el deber de denunciar, hay que ver cómo se modula en mi claro, escuela, en mi práctica, ¿no? sí, No es todo denuncia, ¿no? Así como, de todas maneras, un Estado por la justicia, por un caso del consultorio particular o de un sujeto que atendió, tampoco va a velar todo. O sea, el deber de informar a la justicia es una cosa y decirlo todo es otra, ¿no? tal cual, Cuando uno atiende niños, ¿qué trabaja con los padres y qué hace con el niño? Tienen una relación, por supuesto. Uno no puede trabajar con los niños sin su red, sin su centro de vida, sin su entorno. Ahora, eso no quiere ujú, decir decirle al otro lo que el niño hace o dice o juega en el consultorio, tal ¿no? cual, tal cual. Entonces, esos no están armados, hay que construirlos en cada caso. Por más Ujú, que uno tenga un trabajo en el cual se una sola entrevista y haya 20 preguntas. Uno también puede decir, esto se pudo observar, esto se puede leer, esto es imposible de leer,
¿m? Ujú. Y también es muy importante de parte de los psicólogos, de los analistas en el ámbito judicial, no hablar en lacanés. ¿No es cierto? Entonces, poder decir algo que entienda el juez, que entienda los abogados y la otra parte, pero si no, que estoy hablando solo, ¿no? Es ridículo eso, ¿no? Es para decir que qué buen teórico que soy, si no estamos en la universidad ahí, estamos dirimiendo respecto de sujetos. Sí. Bueno, Sí. verás que acá tenemos Colaboro con mi como, saber algo que se pueda sí, transmitir en los términos que se entiendan. Obvio, claro, claro, como buena práctica lo tenemos a un ingeniero en sistema que sigue, a Mirá, una criminóloga que sigue, digamos, espectacular. así que, bien. No sé si tanto Silvia, José, vos, José está desde México, Camila, así que, ¿Qué tal, José? ¿Cómo va? Bien, Camila, digo, la verdad es que extraordinaria la presentación. Me, me encanta esta forma de ir rompiendo estereotipos, Mm, de buscar un poquito más. Me fascina a mí, ese es donde me siento más cómodo. Lo que acabas de decir es muy cierto. Es decir, en la parte judicial, el lenguaje que pueda tratar de entender un juez, pues sabemos que ujú, ellos están orientados a otro tipo de vocación. Entonces, es súper importante también aterrizar este tipo de forma de expresar, de interpretar lo que yo quiero decir, ¿verdad? Entonces, bienvenido eso. Es preocupante, la verdad es que en América Latina el incesto ocupa de los lugares primeros, es decir, en cuanto a delitos. En cuanto a niñas, una de 5 niñas sufre de incesto. Y lo tenemos por cuestiones culturales, por cuestión de pobreza, por varios factores de riesgo, ¿no? Entonces es un tema que no se le ha querido entrar de fondo. mm. De forma está ahí en ocasiones, pero el fondo de todo esto había que entrarle y buscar esto, el que se sensibilice más a los actores del sistema de justicia. Pues gracias, Camila, la verdad es que muy buena exposición. Bueno, José, un gusto. Esto que decís es así, ¿no? Por eso con Gabriel decíamos que qué tema importante. Y por ahí también es importante llamarlo por su nombre, porque muchas veces, si bien la figura de abuso sexual es como el caso que decía de Alemania, ¿no? De todo el incesto, a mí me parece que tiene la condición de tocar el punto estructural, que cuando hablaba de la sexualidad infantil, de todo lo que se puede decir de eso, esto de que uno aprende en el mal lugar, en el punto ujú, de que todo ser hablante, toda persona humana, todo sujeto, tiene que desprenderse de ahí donde se humanizó. Eso es un trabajo titánico para el sujeto. Entonces, a eso estamos confrontados todos. Y cuando simbólicas, vamos a decir, no están dadas para que eso ocurra, bueno, vemos la frecuencia del incesto, donde no se puede hacer esa separación del lugar de objeto que tiene. El niño nace en el lugar de objeto de los padres, de objeto de los cuidados, de objeto del afecto, y luego se va desprendiendo, independizando, ¿no? Y tomando vuelo propio y subjetivando. La subjetividad no está de nada, se arma. Entonces, Ujú. se arma y luego se desprende, se desgarra de ahí en algún sentido. Ahora, hay veces que eso no se produce y cuando no se produce, tiene ujú. todos estos efectos, ¿no? Que son más nocivos, ¿no? Porque
no estamos en el primitivismo de las aldeas, ¿no? Y los nativos, sino que estamos en otro tiempo. Entonces, ya no es una condición social la intención sexual por el incesto, por ejemplo, ¿no? Estamos en la sociedad occidental del siglo XXI. Eso se interpreta como un niño que es sojuzgado, ¿no? Donde la intromisión del adulto, como dice Miller, la intromisión del adulto no es que da la mano, no es que tiene el sustrato, no es que es una red que ayuda, no, no, es la intromisión en el cuerpo. Es la objetivación, la cosificación, Sí, eso ya es otra cosa, es de otro, ¿no? Entonces, las consecuencias de ese no desgarro, de esa no mudanza, ¿no? Digamos, del objeto de amor del sujeto infantil a otra, por fuera del ámbito familiar, que eso no se puede producir o está obstaculizado cuando el otro no permite esa distancia, esa ansia, se lo retiene, es terrible, ¿no? Eh, y en ese bien. sentido sí es muy importante la operatoria del otro social a través de la escuela, de los maestros, de la justicia, ¿no? Porque al menos hay algún otro diferente de ese otro gozador. Claro, exacto. Camila, querida, vamos a Bueno, ver si Silvia tiene algo Dale, para comentar comentar. Sí, sí, o sí. alguna. Quiero hacer un pequeño comentario. Primero contarle a Camila que yo fui una de las fundadoras del Leol en Córdoba, pero Mira, después me fui a Lecol La Caña, Es una años después. infiel, mira, es una infiel. Sí, bueno, sí, sí, estás en sí, el sí. discurso psicoanalítico, lo cual es lo Estoy más en el, bueno, importante. por supuesto, incluso estuve cuando se hizo digamos, cuando vino Miller a Buenos Aires, fundó Leole, bueno, estuve ahí, después en Córdoba, etc. Después con los años, ya años después, me fui a Lecol La Caña. Bueno, Muy eso te bien. quería contar primero. Y O volver a sea, la pedir cañana disculpas, de toda la vida. pero por supuesto, 51 años de profesión, empezando a leer Lacan antes de recibirme, cuando todavía Qué estaba bueno. en el último año de la facultad, Y imagínate. cuando no se enseñaba en las y universidades. cuando Por nos supuesto, enseñaba, tal cual. no. Primero tuvimos un grupo, después Ateneo Psicoanalítico, después EOL y después ECOL. Bueno, y así. No, quería contar esto, que justamente este tema, que yo aparte lo trabajo en un seminario en la facultad, aparte, hacer una pequeña distinción sobre esto que algunos distinguen, digamos, cuando es incesto en el sentido de el lazo biológico, hacer un acento en lo que provoca Ajá. una desubjetivación, ¿no es cierto?, del estado del yo, del sujeto, que es un dar de baja al yo. Y el abuso sexual intrafamiliar quizás de otro, o de intrafamiliar o extrafamiliar, de otro sujeto que a lo mejor no tenga un lazo sanguíneo, se puede decir que provoca una desinvestidura del yo. De todos modos, Ajá. son lecturas muy finitas que en última, si uno las quiere tener en cuenta, y si no, de todos modos uno tiene que hacer por decir así, poner en la lupa en lo que es en lo arrasador que provoca en el yo, en el psiquismo todo. Y digamos, y ahí me acuerdo de unos autores que contaban que Freud, en sus comienzos, cuando empezó a ver esta cuestión en las mujeres, y él justo fue a Francia a hacer a estudiar con Charcot un tiempo, en la Salpêtrière, etcétera, y vio en la morgue niñas muertas por abuso de sus propios padres. Y volvió con esto a Viena y lo contó a dos o tres, y medio como que, bueno, ahí le hicieron, medio que como lo cancelaron, diríamos hoy, en ese Ajá. momento. Y Freud se dijo a sí mismo, bueno, no, esto no puede ser solo esto,
no puede ser que todos los padres sean perversos, etcétera. Y empezó a pensar lo de las fantasías histéricas, etcétera, ¿no? Pero él primero vio con sus propios ojos en la morgue y dicen algunos autores que él nunca por decir así, nunca superó la culpa que le provocó. No desmentir eso, pero un poco ponerlo al costado, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso por un lado. Después lo que decía Gabriel de esto de cuando salió lo de Tomás, que salió en todas partes, obviamente, si no fuera por las redes, a lo mejor hubiera quedado nada más que dentro de un juzgado. Cuando salió lo de Tomás, hubo colegas que por supuesto dijeron, pero ¿cómo? Esto es defender, entonces esto es atacar a los que defienden. Ojo con la mirada sesgada de la ideología y panfletaria, como digo yo. Ojo con eso, porque es como irse, no permitir ver esto, el uno por uno, las variedades. Entonces todo esto, no, entonces todo, no, no es así. Lo mismo con los feminismos, lo mismo con, bueno, etcétera. Quiero decir que eso ha dado lugar a algunas discusiones entre colegas, etcétera, en las redes, lo mismo, digamos, hace unos años le hicieron como también, a ver, una crítica feroz a una colega que dijo, a ver, una de las fundadoras de Cámara Gesell en Córdoba, dijo, a veces los niños mienten por estas cuestiones, no solo porque a veces no pueden distinguir al ser muy pequeños entre fantasía y realidad, sino porque a veces está esto, la direccionalidad de un padre o de una madre que lo induce por sus conflictos para separarlo del otro progenitor, sea cual fuere, e introduce esto donde el niño ya no sabe o se ve compelido a repetir. Bueno, entonces, eso es lo que se llama el síndrome de apego parental. Bueno, una colega se atrevió a criticarlo casi en la cocina, por decir así. ¿Sí? No puede ser. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así que siempre volvemos a decir el uno por uno, siempre la variedad del caso y evitar esta cuestión, yo siempre digo panfletaria, del eslogan, de la cosa sesgada, que bueno, eso también ha hecho mucho daño, mucho daño. Sí, O y hace. sobre todo delimitar los campos, que una cosa son los medios, lo que se Claro, quiera lograr a ese nivel. Otra cosa es claro, la clínica, el cuidado del ujú, sujeto, claro, claro. la confidencialidad, Sí, 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 lo que es mejor para ese sujeto, sí, que lo dirá sí. él, Ujú, ¿no? Este, sí, y también, por eso decía la importancia de ubicarnos en tiempo y espacio. Hoy en día es bastante diferente tomar las redes, los medios tecnológicos para armar, por ejemplo, un conversatorio y otra cosa es querer en TikTok en un minuto Ah, verter, no sé, claro, un debate complejísimo, ¿no? Y entonces claro. todo el mundo, o en Twitter, y media hora o un día la gente se enloquece con tal cuestión y dicen cualquier disparate Pero por que supuesto. además hoy en día se vuelve de eso sin Sí, ningún problema, digo, lo tenemos en así nuestra es. presidencia, Sí, dice cualquier sí, cosa y sí, después se sí. desconoce eso que se dijo. Entonces, el punto es poder ubicar el estatuto que tiene la palabra en cada caso, en cada cuestión. ¿Cómo es ese uso del lenguaje? Hay que saber que en la edad adulta es diferente que en un niño, es diferente en una condición de exposición, depresión, etcétera. No, en fin, ¿no? Claro, Y eso vale claro. para los niños, pero también vale para todo testimonio, porque como les comentaba, eh, digamos, nosotros en el programa Acompañamiento a Testigos, trabajo de atención clínica, digamos, en consultorio, luego fundamentalmente se acompañaba a sede, se acompaña en sede judicial en el momento del testimonio, y eso que es un acto afecta antes y después de manera única e inesperada a cada uno. Y les aseguro que con cada testigo
era muy difícil calcular qué iba a pasar después de eso. O sea, Ujú. porque es la condición del acto, cambia las cosas. ¿Mm? Es un punto eh, muy delicado y único de la subjetividad, digamos, que se pone en juego ahí, ¿no? Ir a hablar y otros que también van a tomar decisiones respecto de lo que uno dice. Sí, sí. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo Bueno, se vamos, hace? ¿Qué se puede hacer? Es muy importante eso. Y en el caso de los niños también hay que tomarlo en consideración. No es que eh, eh, uno escucha una cosa y va y la escupe, digamos, ¿no? Seguro. bueno, vamos cerrando el encuentro de hoy, si les parece, y Muy bien. queda la puerta abierta para continuar en otro momento con más tiempo. Muchas gracias, Camila, por tu presencia, por tu encuentro. Un Gracias, gusto Camila. haber estado Gracias, un gusto aquí. de conocerte. Gracias, Muchísimas Camila. gracias. Excelente presentación. Gracias. Absolutamente, Qué muchas alegría gracias. de distintos lugares. Sí, sí, sí. Silvia, Bueno, nunca hubiese dicho que eras de Córdoba. ¿Por qué? ¿Por qué? No, digo, eh, La tonada, la por tonada. la... es la Claro, Te marca delata. del origen. La pero marca de sí. Florida. Sí, 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 Bien, sí. Bueno, bueno, Camila, querida, muchísimas gracias Un nuevamente. gusto. Has dejado sembrado varias cuestiones que con seguridad después lo vamos a ir avanzando y por ahí podemos llegar a planificar algo más sistemático contigo, ¿eh? Así que, Dale, un gusto. dale, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sumarse y nos vemos en la próxima. Buenas Adiós, muy noches. buenas bien. Besos noches a a todos, Buenas todos. besos a noches. todos. Gracias, Gaby. Gracias. Chau, chau.